Bueno, chicos, me gustaría daros buenas noticias, pero seguís sin entender esto, ¿vale? Yo entiendo que a distancia esto puede resultar muy complejo, pero seguís sin dibujarlo bien. Y lo primero que hay que hacer es aprender a dibujarlo. Después vamos a los cálculos. Ya veremos cómo hacemos los cálculos. Pero no lo dibujáis bien. Y tenéis que centraros un poquito, por favor. ¿Vale? Bien, yo lo voy a hacer muy lento. Voy a hacer el dibujo tal y como pone esto, el dibujo de las fuerzas resultantes. O de las resultantes de las fuerzas. ¿Qué es? Una fuerza que completa o está formada por la suma de cada una de ellas. ¿Cómo se suman vectores? ¿Cómo se suman fuerzas? Tan fácil como trasladar una flecha sobre la otra. ¿Vale? Bien. Por favor, ver el vídeo, atended y preguntadme dudas, ¿vale? Voy a mandar solo un ejercicio de dibujar. Después de esto, venga, vamos con ello. Bien, voy a utilizar el color rojo para ir dibujando las distintas fuerzas. La primera, voy a coger la primera, la F1, ¿vale? Bien, la F1. Ya está dibujada, prácticamente lo estoy dibujando encima. Después, la suma de F1 más F2. Para ello cojo esta fuerza y la traslado aquí. Fijaros, el culo de la flecha lo pongo aquí. Y saco una flecha más o menos igual. ¿Os dais cuenta que la F2 es igual que la F1 pero trasladada? ¿Sí o no? Tercera fuerza, F3. La traslado al final de F2. Sería algo así, ¿no? Esto sería F3. Pues bien, F1 más F2 más F3 da la fuerza resultante. ¿Y cómo dibujo ahora esta fuerza? Desde el culo de la primera hasta la punta de la última. Esta es la fuerza resultante. Espero que os haya quedado claro después de ver cómo yo he ido trasladando. Primero he trasladado F2 al final de F1 y después F3 al final de F2. Seguimos. Determine las componentes de cada uno de los vectores sabiendo el tamaño de cada uno de ellos. Hay que calcular cuánto vale F1, F2 y F3. Para ello, lo que tengo que fijarme es en los ángulos. ¿Vale? Voy a borrar esto, a ver si me deja. Y lo voy a hacer aquí, en este lado. Bien, ¿cuánto valdría F1? El vector F1. Pues si me fijo, es un vector que va a tener dos componentes, una en el eje X y otra en el eje Y. Esta parte la hacéis un poquito mejor, porque ya es muy repetitiva. Pero lo otro no termináis de cogerlo. Lo siento, pero no lo hacéis bien. ¿Vale? Bien, ¿cuánto sería la parte en X? Es un vector, tiene dos componentes, la parte en X y la parte en Y. Pues sería 8 por el coseno de 30, 8 por el seno de 30. Eso serían las componentes del vector F1, que tiene una parte en X y una parte en Y. Si repetimos lo mismo con F2, ¿vale? F2 es un vector que está en este lado, en el lado izquierdo, en el segundo cuadrante. Sería un dibujito, algo así, ¿no? Este vector, ¿vale? Forma un triángulo de 45 grados, ¿vale? Y su tamaño hemos dicho que es 5. Pues bien, F2 sería 5 coseno de 45 grados, ¿vale? Sería su parte en X. Y le añado un menos porque estaría en... Este vector F2 sería la suma de este más este.
Y esta parte está apuntando para allá. Sería una X negativa. Y la parte ni sería 5 seno de 45 grados. F3. ¿Vale? Si os fijáis, F3, voy a hacerlo aquí, abajo. Es un vector que si lo vemos por aquí tiene un ángulo de 60 grados. Si lo vemos por este lado tiene un ángulo de 30 grados. ¿Vale? Este vector vale 3. Vamos a dibujarlo aquí. Sería 3. Estos serían 30 grados y estos 60, que es el ángulo que yo os doy. Pues bien, este se puede hacer de dos formas. Mirando este triángulo o mirando este triángulo. El resultado es el mismo. ¿Vale? Yo lo voy a hacer con 60, que ya fue el que se puso. Pues bien, si este vector vale, la hipotenusa vale 3, esto sería su x y esto sería su y, la y, ¿vale? Si os fijáis, es negativa y la x también es negativa. ¿Por qué la x es negativa? Porque estaría en el lado negativo y la y es negativa porque también está mirando aquí abajo. ¿Vale? Vamos a dibujarlo aquí si queréis. Esta es la x, esta es la y. ¿Vale? La x negativa sería 3 seno de 60 grados negativo y la y negativa sería 3 coseno de 60 grados. Si lo hacéis con el de 30, pues sería menos 3 seno de 30, coseno de 30 y menos 3, otra vez se me ha olvidado aquí el menos 3 seno de 30. ¿Por qué? Porque el seno de 60 es el coseno de 30 y el coseno de 60 es el seno de 30. Eso se invierte, ¿vale? Esta sería la X y esta sería la parte Y, ¿vale? Negativa. Bien. Ahora vamos a ponerlo en números, ¿vale? Para ver si sabéis cuáles son. Bien. El coseno de 30. El coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2. Pues esto es 8 por raíz de 3 partido por 2. Esta parte aquí es 4. El seno de 30 es un medio. Es decir, 8 por un medio. Es decir, dividido entre 2. ¿Vale? Ahora después vemos la cantidad. F2. Esta es fácil. Porque el coseno de 45 y el seno de 45 son iguales, ¿vale? Raíz de 2 partido por 2. Pues esto es menos 5 por raíz de 2 partido por 2. Y el otro es 5 por raíz de 2 partido por 2. Y ahora me voy a F3. ¿Vale? Y ahora hago el seno de 60 y el coseno de 60. Pues bien, esto es menos 3. El coseno de 60 es raíz de 3 partido por 2. Y el coseno de 60 es un medio. ¿Vale? Vamos a ver qué números nos dan para poder sumar ahora los tres vectores. Y me daría el valor de la resultante. ¿Vale? Si me fijo aquí en el número, en la flecha esta, en la resultante, la tengo dibujada aquí, ¿vale? Es una flecha que prácticamente no debería tener componente en la parte X y solo debería tener componente en la eje Y. De tal manera que el número final de la suma de estos tres vectores debería ser más o menos 0. Vamos a ver si lo he hecho más o menos bien el dibujo. Eso te ayudaría mucho a saber si lo estás visualizando. Bien, este número es 4. Este es fácil, ¿no? Esto es menos 1,5, ¿vale? Ese es fácil también de hacer. Vamos a ir haciéndolo 8 por raíz de 3 partido por 2. Lo hacemos con la calculadora. 8 por raíz de 3 dividido entre 2. Y eso sale 6,92. ¿Vale? Ahora repitamos este de aquí abajo. 5 por raíz de 2 dividido entre 2 sale 3,53 y este es menos 3,53.
¿Vale? Seguimos. 3 por un medio es, dividido entre un medio es 1,5. Sería 1,5 por raíz de 3 sale menos 2,59. ¿Vale? Pues bien, ya solo tengo que sumar números. Bien, si os fijáis, esto es un 7, esto es 6,5, esto es 3. 7 menos 3,5 menos 2,5, más o menos, ¿vale? Estamos quitándole al 7 prácticamente le estamos quitando una unidad. Eso nos hace que el valor de la x sea muy pequeño, algo que nos tendría, que es lo que nos más o menos nos ha salido con el dibujo. ¿Vale? Yo ya lo traslado aquí, ¿vale? Sumamos la componente x, sería 6,92 más o menos 3,53 menos 2,59. Eso nos sale un valor de 0,8, 0 y pico, que es más o menos lo que nosotros veíamos en el dibujo. Y ahora vamos a hacer la parte en x, sería 4 más 3,53 menos 1,5. Nos sale un valor de 6, ¿vale? Si yo me fijo en un sistema de coordenadas y tengo que hacer un vector que la parte en x sea 0 y pico y la parte en y 6, pues si me doy cuenta tiene que ser un vector más o menos así. Muy poco en la x, mucho en la y, ¿vale? Sería el valor del valor resultante, algo muy parecido al que nos ha salido. Por supuesto no es igual, pero muy parecido sí que es, ¿vale? Lo que sí es verdad que no me ha salido un dibujo de la R para aquí abajo, ¿vale? Por favor, atended al problema. Voy a haceros un vídeo solo explicando cómo se suman vectores, ¿vale? A ver si lo entendéis. Hasta ahora.